mi mensaje fue, vamos por la onceava. Y eso fue lo que yo transmito, ¿no? Y para que el jugador piensa que, bueno, conseguimos la 10ª, está bien, pero ¿qué viene? La 11ª, ¿no? Entonces, el proyecto que estamos ahora desarrollando es un proyecto, va más allá del trofeo de la 11ª, sino organizar una estructura muy fuerte y muy sólida de fuerzas básicas. Si a mí me dicen, tú vas a expansión, yo sigo trabajando en expansión. Obviamente, ¿qué es lo que quiero? Que mi carrera crezca, ¿no? No depende del primer equipo, sino que yo siga, ¿no?, formando estas carreras y estas vidas de los jugadores, y que el mensaje sea ese, que todos podemos lograr lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti, a todos ustedes que hoy están en un programa tan importante como este, ¿no?, y que están compartiendo también su historia. Si hoy ponemos a contarnos cada quien su historia, pues lloramos todos, ¿no?, la realidad. Sí. Pero entonces ese mensaje es el que yo quiero transmitir hoy y lo transmitiré mañana, ¿no? Pero decía, dale, yo quiero pero fue claro, para mí fue claro. ¿no tiene que ver con esto? Yo quiero hacerte una pregunta muy relacionada con un par de preguntas. Primero, Joel, saludarte y un gusto verte. Siempre cuando un técnico llega a un equipo, digamos, cuando se va un técnico y llegas a reemplazarlo, es porque algo no está bien, ¿no? Más allá de todo lo bueno que pueda haber hecho Larcamón y la situación y todo, pero llegaste y hiciste algo diferente, que fue, primero, y que son preguntas y que a ver si me las confirmas, que aunque aprendiste mucho cuando te dirigí en Tapachula, se ve que aprendiste. Sí, es cierto. La humildad que lo caracteriza. La humildad. ¿Tenías auxiliar? No, y todavía no. No, yo todavía no aprendí. Yo estuve como 5 años con él, no aprendí. Tenías auxiliar. Pero bueno, primero, creo que lo que primero que cambiaste, yo creo que traía el equipo una presión, una carga de resultados adversos, y esa era un peso que había que descomprimir, y que con esa comunicación a lo mejor con los jugadores fue que la resolviste. Pero hiciste un cambio, jugaban con línea de 3 y cambiaste a línea de 4, si no estoy mal. De acuerdo. Entonces, ese cambio de línea de 4 y de haber adelantado a Rotondi, haber puesto el lateral izquierdo que tenía que estar en su posición, el lateral derecho en su posición, eso ya le dio un cambio rotundo al equipo. Si fue eso los cambios que hiciste, y si el sistema era 4-2-3-1 o 4-3-3, porque con algunos discutía de que si el sistema era 4-2-3-1 o si seguía siendo línea de 5, porque atacaba Rotondi, y a veces se metía también, que bueno, después en el juego las modificaciones o los jugadores se van acomodando en el campo, pero el sistema en sí fue ese cambio del 4. Sí, lo mencionas bien, Gabriel. Mira, la verdad sí aprendí mucho contigo, honestamente. La verdad sí. Gracias, Joel, gracias. Sí. Pero hoy Estar insoportable. a nivel global, hoy el debate del fútbol es más o menos encontrar la mejor versión del jugador en una posición, ¿no? Y dentro de esa variante de rotaciones en el juego, porque a veces el lateral queda como extremo, el contención queda como volante, bueno, en esa variante encontrar que el jugador pueda dar su mejor versión, en donde él está capaz en sus capacidades, ¿no? Y sí cambiar un poco la estructura con línea de 4 fue importante, sobre todo porque dependía mucho del rival, ¿no? En el caso de Necaxa, en el caso de Chivas, en el caso, perdón, Atlas, Chivas y Pumas, ¿no? Pero sobre todo encontrar el funcionamiento de Rodo como un extremo y no como un carril. Que él es más ofensivo que defensivo. Aunque lo puede hacer como un carril. Después te puede ayudar. Es cierto, pero sus cualidades son más, para mí, en mi percepción, Sí, sí. como un extremo por Un extremo izquierdo, volante extremo. Chaco puede haber jugado de contención muchas veces y lo hizo bastante bien, ¿no? Pero no es su cualidad principal, ¿no? Claro. En el caso de Omar es un lateral, esa es la realidad. Y al no tener un lateral derecho, usar a Rodarte como lateral derecho, como viendo su fase más defensiva, ¿no? A veces lo que hicimos es soltar más a Omar y más Rodarte como central, Gonzalo y Wheeler como centrales. Entonces, parte de la modificación de la estructura fue eso, ¿no? Encontrar que cada uno de los jugadores que tenemos, sacarle la mejor versión de ellos. Y sí, en el caso de Rodo, que caía mucho como un segundo delantero a veces para la pasada de Omar, un poco controlamos ahí para él a Agustín, sobre todo porque el loquillo se va y a todos lados. Sí, la rotación de los volantes. Le atrae mucho el balón y por ahí se desordena. Y se va a veces a los costados, se va como delantero, pero esa variante que tiene él nos da mucho, ¿no?
Luego encontrar un contención más como Amaury García, no tanto como Ese también fue un Libero. gran detalle. La verdad que García a mí me gustó No, y lo de Jeremy. Me gustó Lo de mucho. Jeremy Márquez, lateral derecho. Está bien, fue pero de ese él. yo creo que fue un recurso que tuviste que utilizar Sí, por una sí. situación Un poco y por se la acomodó necesidad, bien. sí. La necesidad. Rodarte estaba enfermo, Fue por- entonces la idea de poner a Y quedó. a Jeremy. Y ¿no? sirvió. Y entonces ahí era al revés, meter a Jeremy de lateral, Para más que por vaya dentro, más por ahora dentro. Omar más fijo y Gonzalo como libero y Lita por derecha. Y si era García que se metía en algún Exactamente, momento de ahí central está. se podía meter. Ahí está, Gabriel. Esa es la- y te cierra esa cosa. Pero gran sorpresa fue la de Amaury, vecino. ¿no? Amaury hizo un gran liguilla. Amaury García es un gran jugador que le dio esa solidez que el equipo necesitaba. Al no tener a Eric, Equilibrio, le dio un Buen equilibrio equilibrio. en la mitad de la cancha muy bueno. A mí y me gustó después mucho. lo de Cristian, ¿no? Al no tener al Toro al 100% y no tener a Nico, bueno, la necesidad de poner a Cristian como un centro delantero, bastante, viendo lo que proponían Necaxa y Atlas y Chivas, ¿no? Que también eran equipos que en momentos te presionaban mucho y había mucho espacio en la profundidad, entonces con Cristian, siendo un jugador tan explosivo y fuerte, pues aprovechamos esos espacios, ¿no? Así cayeron algunos goles y esa fue la variante que hicimos. Ok, Joel, felicidades. Gracias, Félix. Oye, voy a regresar un poquito a lo que te preguntaba Hernán y a lo que le respondías. A ver, fuiste campeón, has sido ratificado y entraste como técnico interino, pero la historia reciente de Cruzul y también de otros equipos, ha dicho que cuando llega un técnico interino y está ahí, caso del Potro Gutiérrez, caso de Joaquín Moreno, caso de Vicente Sánchez, por ejemplo, hacen las cosas muy bien y después cuando algo empieza a fallar, la primera crisis, normalmente salen. ¿Tú crees tener o te comentó el ingeniero que tienes un gran colchón? Obviamente después de ser campeón. Primero ya pregunté si No ya seas- firmó. no Ya seas firmaste el negativo, contrato, arquero. Joel. ¿Por qué la Espérate. negatividad? Ya firmaste el contrato, ya está firmado. Déjalo para Deja que me otro. proteste, el ¿Por qué eres tan entrevistado. ¿por qué eres tan negativo, caray? Tiene toda la razón, señor. Tenemos Toda la razón, Israel. Pero quieres que cambie Para la eso pregunta, no Joel. pregunta. No, me gusta Dime. tu pregunta, la contesto. Sí. Pero Gabriel, el Gracias. contrato, a El ver, contrato ya está firmado. ya está todo acordado. Ah, ok. A ver, Ya bueno, está ok, acordado. la verdad. Entonces ahora ya no lo podemos ver. Pero obviamente lo que creo que tienes razón, para mí sería muy importante el tiempo, ¿no? O sea, es la realidad, pero hoy, Irra, te das cuenta que el entrenador depende mucho de resultados. Y si no va bien la cosa, bueno, no va bien. Pero ¿de qué resultados acá salís campeón? Habla en un futuro, Hablo ¿no? de una No sé la pregunta que hace. hipotética Mira, crisis acaba de el ser próximo campeón. Vamos a brincar esa pregunta. ¿Por qué? Dale, Irra, dale, Irra. Dale, Irra. Creo que hoy pasado. Yo te banco. Por lo menos que la señorita Claudia me censure. ¿Tú qué, güey? Te he dicho, tu pregunta es innecesaria. Dale, Irra. Félix. ¿Ya puedo ir? Oye, pero por Dale, Irra, dale. personal, está mi pregunta. No, para nada. ¿no? A ver, Cállense, paleros. Lo ideal para un entrenador, Félix, lo ideal pues, es que tenga continuidad en la realidad, ¿no? Para poder madurar un proceso, un proyecto, y es la realidad. Pero bueno, esperemos que se dé bien, pero sí realmente depende del resultado, obviamente. Pero si no te quedas, ¿no? En las inferiores, continúas. Es buena pregunta. No, esa Bueno, tampoco. pero ahora, Espérame, la pregunta. ya la perspectiva de Joel es distinta. Esa hay que Ya, Ya de ahora, acuerdo. ahora no es interino, A ahora ver. es el técnico. Que con Claro, campeón, Giro. Claro, El claro. técnico Mira, Por eso. hoy te podemos decir 1000 palabras de elogios y demás, y creo que te lo mereces. Muchas gracias. Y te digo algo, créetela, güey. Créetela. Has hecho algo que pocas personas lo pueden hacer y hoy es el momento de disfrutarlo y de creerlo y de impulsarlo. Tú eres un ejemplo para muchos de nosotros de poder agarrar una oportunidad y para arriba. ¿Sí? No pensar negativamente como el señor de que si me va a ir mal o no sé qué. Acabas de hacer algo muy grande y yo me quedo con dos cosas. Una es, te lo decía Hernán al principio, el convencimiento que tuviste con el grupo. Creo que una gestión de un técnico es lo clave, el convencimiento. En esos momentos, cuando vienen de 9 partidos de no ganar, llegas tú y dices, y lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? Te agarraste de una cosa de, a ver, éramos el mejor equipo hasta la fecha 17, ¿por qué no lo somos ahora? Perfecto, eso me parece muy bien. Y otra cosa es, vienes de básicas, vienes de todo un proceso. Hoy eso te tiene que ayudar y mi pregunta, allá voy, es, ¿en tu proyecto está el impulsar más jóvenes? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo soy uno de los principales aquí en este programa y de la vida,
que más allá de gruñón y todo lo que me digan Puta, estos señores y ya todo, suéltame, No, no es cierto. Oye, ya. agárrate a otro. Yo digo que esta liga hoy día está en un nivel no óptimo, güey. Creo que podemos ir a más. Y necesitamos impulsar también a los jóvenes. Hoy en tu proyecto está eso, los jóvenes en la mira de Cruz Azul. Sí, sí, de acuerdo. Y lo dices bien. El otro día con mi esposa me decía, ¿qué hablador eres? Me dice. Porque cuando fue, así me dijo, ¿qué hablador eres? Me dijo. Cuando fue... Lo eres. Sí, la verdad sí, eso ¿verdad? es cierto. Pero es bueno, ¿no? Yo lo soy también y me encanta. El día que fue el Día de la Santa Cruz, que hizo el precio hizo un evento para 3 de todos los- mayo, ¿no? 3 de mayo. Sí, exactamente, 3 de mayo. Yo me paro frente a la Arena México y estaba llena. Y fue un escenario para mí importante, imponente. Entonces mi mensaje fue, el día que estemos en la final, los quiero a todos ustedes en el estadio, ¿no? Yo tomando el equipo a días, o sea, Sí, sí. y a lo mejor el mensaje, pues pueden decir, este cabrón, perdón por la grosería, bien, bien. este muchacho, ¿por qué habla y no sabes qué va a pasar? Pero el mensaje justamente fue ese, Isra, el convencimiento del jugador. ¿Por qué no pensar que tú puedes ser un gran entrenador, o tú, Cristian, no? ¿O por qué ustedes no tienen también una idea de poder ser alguien importante en su carrera, que ustedes quieren hacer? Eso es muy importante. Y creo que parte del proyecto que tú mencionas es impulsar a estos jóvenes, ¿no? Como bien mencionas, en nuestras categorías inferiores en Cruz Azul van en proceso. Estamos trabajando muy bien con el tema del scouting, con la capacitación de entrenadores, con el tema de las categorías en competencia. Hoy viene una categoría nueva para el equipo y creo que eso es clave, ¿no? Por eso en estas charlas que he tenido con el presi y la dirección deportiva es, ¿qué quieres? Yo quiero a este que son jóvenes y darle minutos. Ese es mi proyecto. Y no solamente con primer equipo, sino consolidar el tema de expansión, el tema de la 21, 19, 17. Cruz Azul va por 15. expansión. Va por expansión, exactamente. Muy bien. Tiene un equipo ya confirmado que está por lanzarlo, creo que no es oficialmente, pero bueno, es muy probable que... Exactamente. Hidalgo. Y es un proyecto que lo he estado desarrollando en conjunto con toda la institución, no es mío, sino es del equipo y del presidente, y creo que vamos por buen camino. Joel, ¿cuándo te sentiste, porque empezaste como interino, cuando te habla, cuando lo que nos platicabas, te habla el presidente y te dice vas, pero te dice por solamente lo que dure este torneo, y cuándo te sentiste tú ya, esta es la mía? ¿Con qué partido fue o qué momento fue que hiciste alguna modificación? Porque es difícil, es diferente empezar de interino, terminar un torneo, a llegar de interino y ser campeón. Y bueno, también felicitarte, evidentemente, porque lo que lograste es algo extraordinario. A mí me encantó que fueran 2 técnicos mexicanos en la Lástima final. que fue a los Pumas, ¿no? Pero por lo demás. Eso ya está de más. Eso ya está de más. Hablaremos en el próximo bloque. No, que sean 2 técnicos, Sí, que hayan sido sí, sí. 2 técnicos No, claro. mexicanos, que han sido 2 técnicos que estaban empezando, Ah, por cierto. empezando sus carreras jóvenes. y todo. Esa Claro. semana que salió campeón Cruz Azul se fue. No vino. al vino. programa. Y se fue bien Sí, lejos. se fue a Europa, a Budapest. Se fue Fue a a Budapest para no... Hablar de Champions nada más. Bueno, Joel, ese bueno, trabajo del hablar trabajo. de Champions nada más, pero Pero lo mencionas bien, cuando yo siento esa respaldo, podría decir, es después del partido en Necaxa. Antes sí, creo que lo viví un poco, pero después del partido en Necaxa te das cuenta de lo que estás haciendo en cancha o la propuesta funciona, ¿no? Entonces yo compartía eso y yo les compartí en el vestidor, a ver muchachos, yo ayer en la noche, o sea el día antes de la noche, yo me acosté en la cama, puse la almohada, la cabeza en la almohada y dije, esto va en serio, o sea, sí es cierto, ¿no? A ese momento después del partido en casa, ahí lo sentí que pues, Oye, ¿y en la final hablaste? ¿Con Me- Víctor? ¿En medio tiempo? No creo. ¿qué con dijiste jugadores. del medio tiempo? ¿Qué dijiste? Sí, pues del Ah, medio eso sí tiempo es fue. Sí, se cierto. los- Íbamos íbamos perdiendo perdiendo. 1-0 cuando nos fuimos al descanso en esa final, en la vuelta, y ya luego remontamos el partido. Es verdad que dijiste en ese descanso, en el entretiempo. buena pregunta. Hubiera estado padre haberlo grabado, ¿no? Pero antes, No, mejor no. Yo lo tengo. Hay muchas películas. Es mejor lo que pasa. Yo lo tienes tengo. razón, Hay que Erra. vender. Ya son otros tiempos. No, que lo cuente, es mejor. Pero sí estuvo muy padre porque, bueno, en el proceso después del medio tiempo, yo me reúno con la gente del staff, me muestra más o menos algunos cortes, fase defensiva, ofensiva, qué hay que hacer, qué correcciones y demás. Entonces yo entro al vestidor y escucho entre ellos algunas discusiones.
no son discusiones, era un poco de ajustes, pero una energía bastante buena. Una energía donde, a ver, tienes que salir más rápido, o no salgas, no sé, recorre más rápido. Cosas muy simples del juego. Y yo dejé un poco hablarlos, que se expresaran lo que sentían y creo que hicieron mucho de lo que yo tenía que haber intervenido, ¿no? Entonces yo solamente hablé un poco del ajuste, sobre todo con Cristian Everett, que estaba más de extremo en lugar de Paradela, que le quedaba muy lejos la salida con Angulo, bueno, cosas muy ajustes particulares en la presión, en la posesión y demás, ¿no? Pero después de ese ajuste, antes en la charla previa de salir al estadio, en donde hacemos un poco el recordatorio de lo que hicimos en la semana, propuesta ofensiva y demás, hice una dinámica ahí en donde yo les decía, les hincapié mucho que la liguilla se juega diferente. Entonces, hice una dinámica donde hacíamos todo referencia en que mientras nuestro corazón siga latiendo, tenemos que seguir luchando por la 10ª. Y ese fue el mensaje, ¿no? Mientras estemos con posibilidades de poder pelearla, hay que pelearla. Y eso creo que ellos lo adaptaron bastante bien. Entonces, si ustedes ven un poco las imágenes, yo cuando metemos el 1-1, yo alzo la mano y les digo, mientras siga latiendo hay que seguir por el campeonato. Y creo que eso fue un mensaje muy positivo y lo adaptaron bastante. Sí, aparte había jugado bien, había jugado mejor. En la previa de la final hubo unas declaraciones que fueron muy virales, que se comentaron muchísimo, se criticaron e inclusive se sentenciaron, ¿no?, por parte de algunos. Y fue cuando Víctor salió y dijo a atender a los medios y comentó si se va a quedar o no se va a quedar campeón Wiki, si no sale campeón, yo no voy a hablar de futuro a día de hoy. Y se llegó a criticar el hecho de te ha llevado a una final y no le estás asegurando su continuidad. Yo eso, por ejemplo, lo entendí, porque no te va a decir, mira, me da igual, que no salgas campeón, yo te voy a renovar, ¿eh? Aunque no ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo interiorizaste esas palabras de Víctor? ¿Te sentaron mal? Pues mira, tanto ese comentario como otros de unos compañeros de ustedes, ¿no? De profesión, si yo me hubiera sentado a responder a cada una de las críticas que yo recibí, me hubiera alejado del objetivo. Me hubiera alejado de lo que yo estaba buscando, ¿no? Blindar un poco esa información hacia el interno del club fue muy importante, porque si yo me preocupaba por todo lo que pasa en el medio, pues me pierdo de trabajar, de ver lo que necesita el equipo. Eso para mí es muy importante. Lo último que pensaste fue en la renovación, por supuesto. entonces. A mí no, bueno, en contrato, en quedar. Lo que me interesaba en ese momento es poder hacer un buen plan de partido para el que venía. Era lo único. Corregir cosas, hacer acciones que podía yo potencializar el juego y a partir de ahí, partido por partido. Después, yo sabía que se iba a dar algo muy importante porque yo lo sentía. Eso era para mí algo muy importante y yo tenía que compartir eso, que mi energía fuera más hacia el objetivo, no hacia a la parte externa. Reitero la pregunta, si mañana tenemos un balance negativo, Dios no lo quiera, y deciden dejar de contar con tus servicios para el primer equipo, ¿continuarías entonces? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Va a ser lo Pero mismo. es que no, porque no me ha respondido. Está entre los 5 ¿Sí o no? técnicos que le han dado una estrella al club. Claudia, caíste en lo de Félix. Vas a por quedar en favor. la historia, Joel. La llevó a esta pregunta. Sí, sí, sí. O sea, Joel. Pero Joel, ¿nos abandonarías o continuarías con el proyecto de expansión? Que Yo sí, va a continuar. estaré siempre en Cruz Azul. Joel, te hago una pregunta concreta. Ahora vas a ser el campeón hasta que todo el torneo siguiente, pues ya se acabó el anterior y bueno, hay que empezar a cero y hay que meterlo otra vez con todo. ¿Cuáles son las posiciones o los refuerzos, las líneas o características de esos refuerzos que pensás para el próximo torneo? ¿Cómo lo vas a organizar? Estamos en esa evaluación todavía, ¿no? Yo tengo más claro un poquito el panorama. Todavía falta la reunión con los tres, el Presi, la Dirección Deportiva y yo, para poder definir las posibles refuerzos, ¿no? Pero para mí está claro, ¿no? El tema del lateral derecho es muy importante, pensando en que se fueron algunos que no tenemos esa fortaleza ahí. En el tema de ver si en el mercado se mueve algunos jugadores que seguramente habrá interés por algunos, si el club decide prescindir de ellos o no, va a depender mucho de lo que podamos ver, sobre todo en esta etapa que se va a mover mucho, pero sí me gustaría más o menos visualizar que algunos refuerzos tienen que venir. Lo que sí seguro es un lateral derecho que es clave, ¿no? O sea, digamos que uno en línea defensiva
en línea media, en línea Sí, podemos delantera, reforzar digamos esas tres líneas. Las tres líneas se van a necesitar. Lateral derecho, contención o un delantero podemos hacerlo. Eric Lira se queda, Eric Lira No se sabemos, va, fíjate, él tiene sigue con propuestas. nosotros, no sé Bueno, si él... se había despedido, parece que se había despedido Sí, en la no, última jornada. Yo ¿Se ha digo que despedido se de puede ti? ir tranquilo con García ahí, la verdad. se No, puede él ir está en el tranquilo. Mundial, Igual, está concentrado en el Mundial hoy, hay que apoyarlo. Pero de ti no se ha despedido Lira. No, Lira estuvo en la final, bueno, no jugó, Sí, pero sí, estuvo estuvo. ahí. Igual Centro delantero. igual en esas Habría que tres, evaluarlo también. en esas tres posiciones que nombraste, lateral, volante y Entonces, centro delantero, ¿no? Probablemente sí. Yo O te puedo hacer extremo, esas alguna tres El posiciones. Chaco, si sí, querés. y Gaby, ¿qué? Yo puedo, ¿Contención? no, Gaby Gabriel. está para 10 minutos, pero yo te puedo hacer esas tres. Hablando de refuerzos de cara al siguiente torneo, ¿a qué le das más prioridad? ¿A competición doméstica o CONCACAF Champions Cup? El Presi quiere todos los trofeos. League Cup. Hay que darle. Es una buena tarea. Yo creo que tenemos el compromiso y sobre todo la deuda de poder conseguir ese trofeo. ¿Pero tienes plantilla para intentar sí hay. competir en todos los torneos? Yo creo que sí. Con Y una ahí buena también los jóvenes, gestión y ahí trabajo está la de oportunidad. competencia sí puede. Oye, Joel, ¿cómo se quedó Charlie? ¿Le agradeciste tú que no lo llamaran? ¿Cómo? O sea, ¿qué tanto? Al principio, la verdad, estaba triste, ¿no? Es normal. Le tocó a Irra también en algún momento, ¿no? Y a mí, ¿y a quién más? A Jimmy, ¿no? A los tres Los tres nos tocó no ir al Mundial. Pero sí estaba un poco triste. Hablé con él, una plática muy simple también. No le quise tampoco decir mucho. A ver, ¿qué le voy a decir a un jugador tan importante? ¿No? Que el otro día haciendo un poco nuestra panorama de los jugadores que tenemos, de los jugadores más ganadores del equipo, es Charlie. Tiene muchos trofeos. Y yo le decía, a ver, Charlie, este eres tú. No te etiqueta el no ir al Mundial. Entonces, lo aceptó bien, lo adoptó. A veces duele, es normal. ¿Es pero injusto? hizo una gran liguilla. Para mí, creo que él hubiera tenido una gran oportunidad de poder jugar un Mundial y hubiera hecho una gran carrera ahí. Es injusto que no esté. Yo creo que yo lo hubiera llevado. Sí, claro. Pero agradeciste. Joel, que no, agradeciste que no los lo llevaras. porteros, tienes dos muy buenos arqueros, Gudiño y Mier. Sí, ¿Piensas contar con los dos? sí, son grandes jugadores, ¿no? Te repito, hay que ver el mercado cómo se mueve. Si hay interés por ellos, bueno, tenemos que volarlo, pero para mí son base en el equipo. Te pregunta porque él le va al Atlante, porque se Sí, nombró porque- que Gudiño va al ¿Te Atlante. gustaría que vaya Atlante? Gudiño? ¿Que te gustaría si te que Gudiño candidata- vaya al ¿Ya Atlante? también eres representante, Félix? Sí. Estamos buscando un arquero. Ok. No, no. Oye, yo una Ya tenemos uno. Acá tenés uno. Hoy con lo que estás viviendo, El titular de hoy. tu actualidad, te dice el directivo mexicano apoya al técnico mexicano o los directivos de los equipos en México apoyan al técnico mexicano. Somos un ejemplo, ¿no? El caso de Efraín y yo. Yo creo que sí hay que insistir con esta capacitación del entrenador, este aprovechamiento de la oportunidad, es la realidad. Pero creo que hoy el respaldo que me ha dado la directiva, en el caso del presidente Víctor Velázquez, pues es claro, ¿no? Él me ofrece el proyecto y estamos por cerrar todo. Entonces yo me siento un afortunado y sobre todo respaldado por parte de Cruz Azul. ¿Sigues con tu mismo cuerpo técnico? Estamos en eso. Sí. Ha hablado Irra de Efraín, ¿no? De esa comparativa, ¿no? Llegan a la final dos técnicos mexicanos, lo hacen fenomenal, un gran trabajo, ¿no? Por tu parte cambiaste por completo la imagen del equipo en muy pocos partidos. Por parte de Efra fue un proyecto, ¿no? Un poco más a largo plazo, entre comillas, para lo que venimos acostumbrados aquí en el fútbol mexicano. Pero, ¿qué te parece lo que está sucediendo en Pumas? Porque acabas de decir... Yo estoy muy agradecido con el apoyo, ¿no? La confianza y bueno, y al fin y al cabo lo que apostó por mí Cruz Azul. ¿Crees que Efra eso de llamar y decir me voy de Pumas sin presentarse siquiera, como se dice, o inclusive que decida dejar al equipo porque esos refuerzos no son los que él pida, es como ser desagradecido? No te hablo por parte de Efraín, te hablo de las pocas oportunidades que tiene el técnico mexicano. Actuar así es peor, juega en vuestra contra, ¿no? Yo creo que él tendrá, ¿no? También la oportunidad de poder dirigir en otro equipo. Hizo una gran carrera también en el extranjero, tiene títulos para poder respaldarse en ese sentido. Y lo que hizo en Pumas fue bastante importante, ¿no? Tomar un equipo también en una complejidad difícil, llevarlo a la final no es fácil. Y creo que él tendrá oportunidad de poder hacerlo, ya sea en México o en otro país. Sí, pero en relación a lo de Irra, os dan muy pocas oportunidades. Os corta muy rápido el proceso, el proyecto al técnico mexicano dentro de las instituciones de aquí, de tu país. Que hagan este tipo de cosas
os resulta luego más complicado a los que queréis hacer un camino en México, ¿no? Pues mira, habría que preguntárselo a la directiva de Pumas, ¿no? Creo No, yo que te lo pregunto a ti. ellos tendrán sus argumentos para poder haber decidido eso en caso que ya sea oficial. Lo que sí considero es que los proyectos, como dice Félix, tenemos que darle tiempo y espacio, ¿no? Porque muchas veces hay torneos donde se complica por algunas situaciones, pero creo que el objetivo final es darle continuidad, y para mí ver, ¿no? De que un entrenador, ya sea mexicano o extranjero, tenga el tiempo necesario para poder trabajar su idea de juego y la formación de los jugadores. Claro, es que no se entiende, porque si le dan continuidad en el próximo a bloque Caín y voy a a Caín se contestar. quiere ir, Yo creo que lo que va es Claro. que es tan difícil a lo mejor que le den continuidad o oportunidad a los técnicos Para mexicanos. que no se vaya. Para que después, cuando te la tienes... No, pero bueno, te dé el cuento hay que contarlo completo. No, eso... por El eso, cuento hay que contarlo. En el próximo bloque vamos a hablar, pero el cuento hay que contarlo completo. ¿De qué vamos a hablar en el próximo eso es lo bloque? que De Chivas. Joel, acá fue lo que dijo el Joel. Eso fue o sea, lo que dio a entender Claudia, era lo que yo le estaba explicando. No que si está bien o está mal, ese No, por no. supuesto, ya será otro análisis. Claro. Pero era la duda o el Efectivamente. cuestionamiento de esa situación. ¿Puedo una última rápido? No hay bronca. Pero ¿sí? que no sea negativa. No, claro que no, al No, vamos, contrario. corte. A él le gustan todas las preguntas y le entra todas. ¿Cuál ha sido tu preparación más allá de la cancha? Porque ha sido muy mencionado y ha sido una gratísima revelación verte en cuanto a la dicción, la articulación, la personalidad, el carisma, la forma de presentarte. Pues mira, el otro día platicaba esto, ¿no? Que hoy soy un técnico en primera división con 7 partidos. Es la realidad. Pero en mi carrera como entrenador, con sus diferentes dificultades, yo he trabajado en muchos partidos. Y cada una de las categorías que he estado trabajando he hecho lo mismo. No, y fuiste auxiliar Con también. diferente- De primera división fuiste Sí, de auxiliar. acuerdo. Tuve ¿Estuviste con Nico? primero con Vicente, ¿no? ¿no? ¿Con Con Vicente Anse- estuviste? Antes con Joaquín Moreno. Ah, con Cuando él Joaquín, tomó verdad. unos interinatos, Sí, sí. luego se va el Tuca y deja a Joaquín y ¿Con el Potro cerramos, fuiste? con el Potro no, cerramos el torneo casi 10 jornadas, un poco menos. Me quedé con él, luego voy llega Martín un poco ahí, no directamente con él, sino con otra categoría yo. Se va Martín, entro con Vicente, ganamos con Kaká, luego con Nico y luego, bueno, ahora con el primer equipo, ¿no? Pero lo que he hecho dentro de mi carrera, pues es ser un entrenador haciendo plan de partidos, correcciones, metodología, toda estructura, planificación, táctica fija, ABPs, todo lo que engloba el fútbol de una alta competencia, lo sé hacer porque lo he hecho toda la vida, ¿no? En esta es mi carrera. Ahora me he preparado, obviamente, para poder estar con ustedes. Ustedes son unos expertos en el tema, ¿no? Y hoy también yo tuve que hacerlo en un momento. Fui a una escuela, tuve que hacer un poco, simular todo lo que estaba viviendo ahora y eso lo tuve que hacer, bueno, con mi tiempo libre, ¿no? Claro. Y después en el tema de la capacitación hay que estudiar, hay mucho Material. hay mucho material. Mucho. Desde hoy puedes estudiar en Inglaterra, desde hoy puedes hacer muchas cosas. Y creo que en ese sentido me siento afortunado. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de poder hacerlo desde mi casa, ¿no? En mis tiempos libres, y tengo la posibilidad de poder pagar lo que tenía que hacer. Bien. Joel, Wiki, Yo tengo una gracias. última, No, Claudia. nos vamos Ya a no se pausa. puede. No, ¿la uña te la cortaste o no? Ya está listo. Vamos a reproducir la muertiña, por lo Nos menos. vamos a pausa, nos tenemos que despedir. Gracias, Pues gracias. por tu tiempo, por tu dedicación, por tu título y por absolutamente cada una de las felicidades y alegrías que le has dado. Te lo al dice una fútbol hincha de Cruz Azul, mexicano. te aviso. Sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, despedimos a Joel, pero lo hacemos con la muertiña. ¿Vale? ¿Qué te parece? Vamos, todos. Con Félix. Le vamos a reproducirla aquí. Ahí la tienes, mira, mira, mira. A ver, no la. 100 años que no la veo, ¿eh? Ya vi. Ni era mano. Ahí está. ¿Estabas tú, Chaco, ahí, no? No, creo que no. Creo que estaba en el banco yo. ese Ni día. era mano, tranquilo. ¿Quién era el árbitro? No me acuerdo. ¿Qué año fue el árbitro? Ah, sí, ¿Qué? sí estaba. Delgadillo, Ahí está, delgadillo. ¿cómo no? Sí estaba. Ahí está Paul Delgadillo, Chaco, claro. estaba? Sí. No había bar, no había bar. Con él- ahí ¿Ya estabas está. tú? No, ya ves, No, ya había Tito investigado. Villa ahí. Sí estaba. Nada, juegue. Es hermosa, es muy, muy Estaba buena. Jimmy, ¿no? ¿Qué Estaba hace? Jimmy, sí. Jimmy Qué Rivera. jugada, ¿eh?
Qué Como bueno. los primeros 6 meses. Creo que yo estaba en la banca. La podemos reproducir Dices que aquí no, en el dices- estudio, Claudia, si quieres. No, Nos vamos a pausa, despedimos a Joel Wiki. Joel, lo dicho, gracias por ustedes, todo. gracias. Pausa, continuamos aquí en Cuadro Titular. Oiga, ¿ya vieron esto? Se alcanzó a ver un Six entrando a las instalaciones de la Selección Nacional de México. Yo sí me quedé con la duda. ¿Qué era eso o qué? He visto el video varias veces y honestamente no entiendo bien qué fue lo que se vio ahí. Y lo más raro es que cada quien está diciendo algo diferente. Hay gente que dice que no es nada, otros que sí, está rarísimo, pero hasta ahorita nadie ha explicado realmente qué pasó. Cruz Azul cerró en silencio una operación de mercado que involucra al segundo goleador de la Liga esta temporada y que nadie tenía en el radar. El técnico que ganó la 10ª en 7 partidos invictos todavía no firmó su contrato. Y hay una razón muy específica que la directiva no está contando en público. Y hay un amistoso contra el Barcelona en el Camp Nou que el propio calendario de la máquina está destruyendo antes de que suceda. Todo eso está pasando ahora mismo en la Noria mientras el Mundial roba toda la atención. Suscríbete al canal antes de continuar, porque lo que viene es exactamente el tipo de análisis que no vas a encontrar en ningún otro lado. ¿Ya suscrito? Comenzamos. Hay clubes que ganan un campeonato y en los días siguientes solo hablan de la celebración. Y hay clubes que ganan un campeonato y al día siguiente ya están resolviendo los problemas que el título no resolvió y creando operaciones que nadie esperaba. Cruz Azul es el segundo tipo de club, porque mientras la afición todavía procesa la 10ª estrella, en la Noria ya hay una bomba de mercado que estamos a punto de oficializarse. Un técnico campeón negociando su contrato por razones que la directiva no quiere admitir en público. Un lateral que 4 clubes grandes se están disputando con el PEO, controlando todo desde Grecia. Un defensa europeo libre que puede irse a Champions League antes de que Cruz Azul haga una oferta, y un sueño contra el Barcelona en el Camp Nou que el propio calendario celeste está destruyendo. Todo eso al mismo tiempo. Quédate hasta el final, porque cuando juntas toda esa información en un solo lugar, el panorama de Cruz Azul es mucho más complejo y más interesante de lo que cualquier comunicado oficial está contando. Empecemos por la operación que nadie tenía en el radar, porque es la que cambia todo lo demás. Cruz Azul cerró en silencio un trueque que involucra a Vedat Muriqi, el delantero kosovar, que fue el segundo goleador de la Liga 2025-26 con 23 goles en 37 partidos, solo por detrás de Kylian Mbappé. El jugador llega a la Noria a cambio de Gabriel Fernández, el Toro. Y para entender por qué esta operación existe, hay que entender primero por qué los dos clubes se necesitaban al mismo tiempo desde lados opuestos del mercado. Del lado español, el Mallorca fue relegado a la Liga Hypermotion y nadie en la isla cree que sea posible mantener a un atacante del calibre de Muriqi en segunda división. La directiva sabe que tiene una ventana que se cierra rápido, que la demanda por Muriqi existe ahora y puede evaporarse si pasa un semestre sin visibilidad en la segunda categoría española, que necesitan capitalizar antes de que el mercado cambie. Del lado mexicano, la novela de la renovación de Gabriel Fernández llegó a un punto sin retorno. El uruguayo no firma el nuevo contrato desde marzo. Su vínculo con Cruz Azul vence en diciembre de 2026. Y cuando un jugador de esa calidad puede negociar libremente con otro club, la directiva pierde poder de negociación cada semana que pasa sin acuerdo. Iván Alonso entendió que el peor escenario posible era dejar salir al Toro de gratis al final del año sin recibir nada a cambio. Y actuó antes de que ese escenario se volviera inevitable. La estructura de la operación, según fuentes cercanas a la directiva celeste, sería un trueque directo. El Mallorca recibe a Gabriel Fernández, valuado en hasta $2 millones, dado que su contrato expira en diciembre, y entrega a Muriqi, cuyo precio había sido fijado en 20 millones de euros antes del descenso, pero que ahora
puede negociarse por una fracción de ese valor. La petición del club español estaría entre 8 y 10 millones de euros en valores totales, con parte cubierta por el pase del uruguayo. La Lazio, que posee el 45% de la futura venta del Kosovar, también recibiría una parte de la compensación. Hasta el cierre de esta información, ni Cruz Azul ni el Mallorca confirmaron oficialmente la operación. El presidente Víctor Velázquez dijo únicamente que el mercado comienza formalmente el 18 de junio. Del lado español, el director deportivo del Mallorca tiene agendadas reuniones esta semana con el entorno de Muriqui, cuyo futuro, según el propio club, es una prioridad absoluta a resolver. Cuando un rebaixado y un campeón se necesitan al mismo tiempo desde lados opuestos del mercado, el resultado es una operación que nadie planeó, pero que todo el mundo va a fingir que planeó desde el principio. Para entender por qué esta operación tiene sentido deportivo, hay que entender quién es Vedat Muriqui más allá del nombre. El Kosovar tiene 32 años, 1,94 m de estatura, zurda potente y un olfato goleador que la Liga confirmó con números que pocos atacantes de la Liga han tenido. 23 goles en 37 partidos esta temporada y 55 goles históricos con la camiseta del Mallorca en la Liga, superando la marca de Samuel Eto'o en el mismo club. Cuando un jugador marca más que Eto'o en un club español, no es un nombre para llenar una nota de mercado, es un argumento que se defiende solo. Y hay un factor adicional que pesó en las conversaciones con su representante. Muriqui es convocado regular de la selección de Kosovo y va a participar en la Copa del Mundo 2026, que se juega en territorio mexicano, americano y canadiense. Jugar en Cruz Azul significa entrenar en el mismo país sede del torneo, con aclimatación real, sin viajes intercontinentales entre los partidos de liga y los compromisos con su selección. Esa ventaja logística para un atleta de 32 años que va a disputar un mundial lejos de Europa tiene peso real en la decisión. Y aquí está la parte que la afición cementera necesita procesar con honestidad. La salida del Toro Fernández no fue fácil ni fue la decisión que la directiva quería tomar. Fernández hizo 19 goles en 58 partidos con la camiseta celeste. Fue parte importante de la conquista de la 10ª estrella. Es un ídolo reciente en el sentido más genuino de la palabra, pero la matemática del mercado no tiene sentimiento. Un jugador que no renueva desde marzo con contrato venciendo en diciembre, en un club campeón que necesita un centro delantero de área para la CONCACAF Champions Cup, no puede seguir siendo tratado como si el problema fuera a resolverse solo. La directiva usó el pase del Toro como moneda de cambio para resolver de un solo movimiento los 3 problemas más urgentes de Wiki para la apertura. La falta de un 9 de área con presencia física. La necesidad de un rematador de clase europea para competencias internacionales. Y el impasse contractual que llevaba meses consumiendo energía. Dejar que un ídolo salga de gratis al final del año es el mayor fracaso de gestión que un club puede cometer. Cruz Azul eligió transformar ese fracaso potencial en una palanca. Y la palanca tiene 23 goles en la Liga esta temporada. Pero mientras esa operación avanza en los despachos, hay una situación dentro de la noria que está generando más tensión de la que la directiva quiere admitir. Joel Wiki ganó la 10ª en 7 partidos invictos como técnico interino. Víctor Velázquez había prometido que si Cruz Azul era campeón, Wiki continuaría. Cruz Azul fue campeón. Wiki todavía no firmó. Y la razón, según reveló el periodista César Huerta en Fútbol Picante de ESPN, es concreta. Wiki quiere armar el cuerpo técnico a su antojo y la directiva no está de acuerdo. No quieren que meta a sus amigos, a sus compañeros. Ese es el impasse real. Y hay una capa adicional que el propio Huerta señaló. Velázquez aprendió con el tiempo a designar técnicos él mismo sin que pase por el director deportivo. Los 2 técnicos que dieron títulos en la era reciente de Cruz Azul, Vicente Sánchez y el propio Wiki, los eligió el presidente directamente.
Eso crea una dinámica de poder interna que tiene consecuencias en todo lo que se negocia después. Un técnico que ganó la 10ª en 7 partidos invictos, todavía negociando si puede elegir sus auxiliares. Dice más sobre cómo funciona la estructura de poder en la Noria que sobre lo que Wiki está pidiendo. El propio técnico fue transparente cuando apareció en Fox Sports. Dijo que esta oportunidad se la dio Dios, que es parte del inventario del club, formado ahí desde los 15 años tanto como jugador como entrenador. Que cuando ganó el campeonato, su primer mensaje en conferencia fue "vamos por la 11ª", que quiere dejar huella, no solamente un año, y que el proyecto que tiene en mente va más allá del primer equipo porque Cruz Azul está confirmando un equipo en Ciudad Hidalgo para expansión. Proyecto que él mismo había comenzado a estructurar antes de asumir el primer equipo. Recordó entre risas que su esposa le dijo: "Qué hablador eres", cuando prometió ante una Arena México llena que el día que estuvieran en la final quería a todos en el estadio. La promesa se cumplió. El título llegó. Y ahora Wiki quiere construir algo que dure más que un torneo. La pregunta que la directiva tiene que responder es si está dispuesta a darle las condiciones para eso. Y en medio de ese impasse, Wiki encontró tiempo para dejar un palo que va a quedar en la memoria de la afición cementera por mucho tiempo. Cuando le preguntaron sobre jugar en el Estadio Olímpico Universitario de Pumas, respondió con una sonrisa. ¿Con qué cemento está construido ese estadio? La cabina del ESPN se cayó de la risa. La afición celeste explotó en las redes. Un técnico que sabe que su club es una cooperativa cementera, usando eso como arma exactamente en el momento en que el rival aparece en la conversación. Eso no es suerte, es inteligencia emocional aplicada al fútbol mexicano en su forma más pura. Mientras ese impasse se resuelve en los despachos de la Noria, hay una guerra externa que Cruz Azul necesita ganar antes de que el mercado cierre las opciones. Jorge Sánchez, lateral derecho de la selección mexicana, está de salida del PAOK de Salónica por atrasos salariales. El jugador quiere volver a México. No especificó a qué equipo, y eso desató una disputa que tiene a 4 clubes grandes mirando en la misma dirección: Cruz Azul, América, Pumas y un club del Monterrey. Pero aquí está el problema real que hace esta operación mucho más complicada de lo que parece. El PAOK tiene contrato con Sánchez hasta 2029. Tiene control absoluto. No tiene ninguna prisa para vender. Y cualquier club que quiera sacar al lateral de Grecia va a tener que negociar con un club que no necesita negociar. Transfermarkt valúa a Sánchez en 2.2 millones de euros. Pero ese número no tiene ninguna relación con lo que el PAOK puede pedir cuando sabe que hay 4 compradores mexicanos compitiendo al mismo tiempo. 4 clubes grandes disputando un lateral de 2.2 millones en el papel. Dice más sobre la escasez real de laterales de calidad en el mercado mexicano que sobre el nivel específico de Sánchez. El propio jugador dijo que está enfocado en el Mundial, que su agente está checando, que no se quiere estresar. Traducción directa: el mercado habla después del torneo y quien llegue primero con la mejor propuesta va a tener la conversación más fácil. En defensa central el panorama también tiene capas. Guillermo Maripán termina contrato con el Torino este mes y llegaría gratis. Cruz Azul, América y Rayados están todos interesados. Pero hay una variable que puede cerrar esa puerta antes de que cualquier oferta mexicana sea presentada. El Olympiacos de Grecia quiere a Maripán y Vazquez va a disputar la fase previa de la Champions League la próxima temporada. Cuando un jugador libre recibe al mismo tiempo una propuesta de Champions League y una propuesta de la Liga MX, la Liga MX raramente gana esa disputa independientemente del dinero. Un zaguero de 32 años con carrera construida en el Mónaco de Francia, el Alavés de España y el Torino de Italia no renuncia a competir en Europa sin un argumento extraordinariamente convincente. Cruz Azul va a tener que hacer mucho más que ofrecer un buen salario si quiere ganarle al Olympiacos en esa pelea. El objetivo principal de la dirección deportiva para la defensa central sigue siendo César Montes.
El cachorro creció en el Lokomotiv de Moscú y apunta a ser pilar de México en el Mundial. Cruz Azul tiene conversaciones iniciadas, pero impuso una condición clara: novato avanzar hasta que México termine en el torneo. No por falta de interés, sino porque negociar con un jugador en plena concentración mundialista tiene costos que no valen la pena. Montes siempre ha dicho que quiere continuar en Europa, pero eso lo dijo antes de jugar un mundial en casa delante de su propia gente. Esa respuesta puede cambiar más rápido de lo que la directiva calculó. Giakoumakis sigue siendo el problema más caro y más incómodo del vestuario. El griego terminó el préstamo en el PAOK. El PAOK no quiere comprar, solo quiere otro préstamo. Cruz Azul no quiere otro préstamo, quiere venta por 5 millones de euros. Y el propio Giakoumakis no quiere volver a México. Los dos destinos que está analizando son clubes europeos donde pueda seguir compitiendo al nivel que tuvo en Salónica. Eso significa que Cruz Azul tiene un atacante con contrato hasta 2028 que nadie quiere comprar al precio que el club pide, que el jugador no quiere regresar y que ocupa un cupo de extranjero que podría usarse en otra posición. Cuando el jugador que emprestaste no quiere volver y el club que lo tiene no quiere comprarlo, tienes 5 millones de euros inmovilizados en un problema que se convirtió en personaje. Y los problemas que se convierten en personajes siempre cuestan más de lo que costaron al principio. Mateo Levy también sale, pero de una forma que dice mucho sobre cómo Cruz Azul ve su futuro. El joven no va a tener minutos en el Apertura si se queda en el primer equipo. La competencia adelante es real. El Atlante quiere a Levy y está preparando una oferta. Pero Cruz Azul fue explícito. Solo cede en préstamo sin opción de compra. Esa condición no es un detalle burocrático, es una declaración de intenciones. Un club que coloca opción de compra en un jugador joven le está diciendo al mercado que no tiene certeza de cuánto vale ese jugador en el futuro. A un club que niega la opción de compra está diciendo exactamente lo contrario, que ese jugador va a valer más de lo que cualquier oferta actual puede pagar. Cruz Azul está mandando un mensaje sin necesidad de hacer una conferencia de prensa. Y hay una oportunidad que la afición cementera estaba soñando y que el calendario está destruyendo antes de que suceda. Cruz Azul había aparecido como posible rival del Barcelona en el trofeo Joan Gamper 2026 en el Spotify Camp Nou, junto a clubes como la Roma, el Borussia Dortmund y el Napoli. Una vitrina de élite, exposición global, un ingreso cercano a los $300,000 y el nombre de la máquina junto a los gigantes europeos en un escenario que el fútbol mexicano raramente accede. Pero el calendario de Cruz Azul para julio y agosto hace imposible encontrar una ventana para viajar a Europa. El Apertura arranca con 2 partidos en menos de una semana. El campeón de campeones contra Toluca está en el horizonte inmediato. El All-Star Game entre Liga MX y MLS aparece en medio. Y la Liga Cup exige compromisos contra Philadelphia Union, New York City FC y Chicago Fire en secuencia cerrada. No hay ventana, no hay margen. El sueño del Joan Gamper fue bonito mientras duró, y el fútbol a veces tiene esa crueldad de poner el mejor escenario posible exactamente donde el calendario no permite llegar. Y mientras todas esas piezas se mueven, Wiki dejó claro que el proyecto de Cruz Azul va mucho más allá de lo que pasa en el primer equipo. La expansión está confirmada. Existe un equipo en Ciudad Hidalgo prácticamente listo para ser anunciado como parte de la estructura global del club. El nuevo estadio propio lleva en su diseño 192 columnas de cemento puro, con los nombres de los 192 socios fundadores de la cooperativa Cruz Azul grabados. Eso no es arquitectura, es identidad convertida en concreto. Es decirle a cada generación futura que este club sabe de dónde viene, aunque haya llegado muy lejos. Todo lo que está pasando en Cruz Azul este verano se puede resumir en una sola pregunta que la directiva tiene que responder bien o el ciclo empieza a complicarse.
¿Puede un club que acaba de ganar la 10ª, que está cerrando la operación de mercado más audaz de su historia reciente, que tiene un técnico campeón negociando las condiciones de su propia continuidad, que perdió la oportunidad del Barcelona por un calendario imposible y que tiene 5 millones de euros inmovilizados en un jugador que no quiere volver, sostener todo eso al mismo tiempo sin que algo se rompa en el camino? La estructura está, el proyecto está, la ambición está, y si Muriqui llega, si Wiki firma, si Montes dice que sí después del Mundial, este Cruz Azul puede ser el más completo de su historia reciente. Pero el fútbol no premia los planes, premia las ejecuciones. Y la ejecución empieza el 18 de junio, cuando el mercado se abre formalmente. ¿El trueque Muriqui-Toro te parece el movimiento más audaz del mercado mexicano este verano? ¿O Cruz Azul está arriesgando a un ídolo por una apuesta europea? ¿Y Wiki merece elegir su cuerpo técnico libremente después de ganar la 10ª o la directiva? ¿Tiene razón en poner límites? Déjalo en los comentarios, porque esas dos preguntas dividen a la afición cementera y ninguna tiene respuesta obvia.